Tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio Héctor Ojeda Varela, hincha Unión, obviamente, más Unión y Triunfo Tatengue, están bueno, justamente en este sentido alzando la voz. Héctor, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿qué hay para decir previo a la asamblea? Creo que más que para decir, es para escuchar. Del lado nuestro, qué explicaciones se van a dar respecto de la memoria y balance, que lo conocemos así someramente. Todos sabemos lo que significa un balance, y más en estos casos, es decir, analizar un balance verdaderamente y profundamente nunca se alcanza con 10 días o 15 días antes. Simplemente se necesitaría quizás profundizarlo fuera de las normas estatutarias, fuera de las normas de rigor con los que se manejan. Esta ceremonia. Claro, con lo que se maneja, te diría que automáticamente un balance. Los números no quieren decir que esté todo bien, tampoco quieren decir que esté todo mal. Simplemente los números se van ajustando a reglas contables que hacen más a la forma del balance que al contenido mismo. Entonces, reducirlo todo al hecho de expedirse sobre el balance es limitar mucho el objeto de una asamblea general. ¿Por qué uno dice limitar mucho el objeto? Porque una asamblea general es un encuentro, debería y debe ser un encuentro de la masa de asociados en un momento determinado para charlar de la situación integral de la institución en ese momento determinado. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que siempre hay que tener en cuenta? Porque si no vivimos en un estado de propaganda política permanente, creyendo que estamos en elecciones permanentes. No, las elecciones ya pasaron, se eligieron las autoridades, se acataron el resultado de la voluntad popular. Este va a ser el primer balance que se... Y este va a ser precisamente el encuentro para analizar precisamente no lo que pasó después de las elecciones para acá, sino lo que manda el balance, lo que pasó antes de las elecciones, que también fue parte de la discusión política que nos llevó a las elecciones. Ahora, lógicamente, amalgamando un momento en el tiempo, o sea, antes del cierre del balance, con después de las elecciones, uno se encuentra con que nada cambia, nada ha cambiado y todo se ha complicado. Al contrario, todo se ha degradado. Y eso creo que es lo que nosotros vamos a tratar de que se hable, porque en definitiva la asamblea es un encuentro de asociados. No hay que darle un ribete a lo personal, pienso, ¿no? Ni un carácter trágico al encuentro de los socios. Hay que dejar que el socio se exprese, porque el socio es el dueño del club. El dueño del club no es ni spam, ni ningún dirigente que se precie de tal, siendo oposición o no, o siendo alternativa. El club es de todos los socios. Y todos los socios, la única posibilidad que tenemos de hablar con las autoridades, en forma clara, contundente, respetuosa, exponiendo los puntos de vista, debería ser la asamblea. Entonces deberíamos sacar esa idea de que la asamblea es un momento de enfrentamiento, donde vuelan sillas, donde se insulta. No, vamos a tratar de quitarle ese sentido trágico y de darle, como se merece, Unión, un sentido de debate. Vamos a debatir las ideas. ¿Por qué está nuestra institución así? No se nos ocurre a nosotros. Pasen por Unión, vean cómo está la institución en su fachada, ingresen al club. Todos los socios deberíamos visitar por lo menos cada 2 o 3 meses todas las instalaciones del club para ver qué actividad social tiene. ¿Y por qué digo visitar? Porque el club ha ido implosionando en su función social. Hoy el Club Unión está bien, han cambiado los tiempos, los barrios han ido generando clubes y situaciones o entidades vecinales que le dan nueva vida al estrato social de una ciudad. Pero el club siempre fue el elemento convocante. Claro. No solamente de fútbol, de muchas disciplinas. Unión era un referente, como lo dice su nombre, un referente social muy fuerte en el aglutinamiento de los propios habitantes de la provincia de Santa Fe, o de la ciudad de Santa Fe en este caso. Entonces tenía una pileta donde iba gente que no era de Unión exclusivamente, pero que se hacía socia de Unión para poder gozar del beneficio que le daba las instalaciones de Unión. Hoy Unión no tiene visita. Antes, hasta no hace mucho, el socio de Unión tenía un lugar físico donde encontrarse. Hoy no hay un mísero bar. ¿Qué pasa?
¿Por qué no hablamos de estas cosas? Ni hablar de la situación de deterioro, de abandono y prácticamente de miseria en la que se encuentra las instalaciones de nuestro club. No sé, a lo mejor me extiendo la pregunta, pero creo que verdaderamente esto es lo que tenemos que hablar. Porque si no nos limitamos mucho a que el balance, cierra el balance, levante la mano, le decimos a aquel... Aprobado y ya está. Claro, aprobado. No, presidente, mociono tal cosa, preparamos la asamblea y cuando quiere hablar alguien... No, hay que circunscribirse al tema... No hay que tomarle el pelo al socio. El único momento de encuentro que se tiene frente a las autoridades es ese. Porque si no vamos a caer en que si no se puede expresar la gente, algunos en forma violenta y con un lenguaje no muy aceptable, terminen expresándose después de los partidos de fútbol, como pasó en el último partido, claro, en donde el bochornoso y vergonzoso acto que se produjo nos hizo mal a todos los rojiblancos. Entonces se tienen que dar cuenta los que manejan el club, que cuando el socio se enoja contra todo, hasta con él mismo, hasta con el socio mismo. Entonces dice, ¿para qué vengo acá? ¿O por qué hago esto? ¿O por qué sigo viniendo acá? Y eso produce un éxodo de socios y así estamos quedando. ¿Cómo notás el ánimo de la masa societaria de Unión antes de la asamblea? Por lo menos en tu carácter de socio, con quien hables habitualmente. A mí no me gusta ser hipócrita. La gente está mal. Agarrá cruzate con cualquier hincha de Unión y preguntale cómo está. ¿Y cómo te voy a estar? Si los ejemplos son precisamente de frustración. Entonces, cuando vos tomás como ejemplo, vos te tenés que parangonar con los iguales. ¿Con quién te van a parangonar? ¿De qué vamos a hablar si hablamos de fútbol? ¿De cómo nos va con Villa Gobernador Galvez, o cómo nos va con un club de Intillaco, de mi pueblo? No, vamos a tratar de parangonarnos con situaciones de nivel también, con instituciones que están más o menos en el plano nuestro. ¿Y qué crees que el socio encuentra cuando vota spam? ¿Por qué acompaña el proceso spam? Mira, acá nosotros también tenemos que plantear de que hay una gran ausencia del socio en la vida social. Por eso te decía, en comprometerse con el club. Y esto lo muestra el caudal de votantes. Sobre un caudal que puede estar sobrepasando los 25.000 socios. Vos tenés 3.000 socios que van a votar. Eso es muy poco. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que hay falta de compromiso del socio, pero que se expresa verdaderamente en el momento sublime del socio, que es el partido de fútbol. Y el partido de fútbol, vos en las tribunas de Unión, quizás Unión hoy debe ser el equipo de la ciudad que más gente lleva, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y si tenemos para festejar las buenas, yo creo que son muy contadas. Y en las malas precisamente no ha bajado el caudal de participantes o de concurrentes al estadio. Entonces, lógicamente, hay un grupo de gente que se siente identificada con este tipo de conducción. De conducción. Hay dos o tres cosas que dice Spam, que asamblea tras asamblea, que él puso un montón de dólares, de millones de dólares en Unión y no lo puede acreditar. Él habla de una cifra parecida a los 5 millones de dólares. No puede acreditar, no puede acompañar documentación que acredite que puso ese dinero. Después hay causas judiciales, de hecho él está enfrentando una causa judicial en la provincia de Santa Fe por administración fraudulenta, porque Unión es una asociación civil, también hay que aclararlo, como todo club, en la cual ya fue imputado y en la cual ya tuvo que declarar en su condición de imputado, una causa que se lleva adelante en la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe, del Ministerio Público de la Acusación. Ahí sí está acreditado que cambiaba cheques del fútbol para todos en sus empresas particulares. Autorizaba retiros de dinero por parte de sus familiares directos, como su hija, de su hermano, de las cuentas del club. Disponía del dinero del club como si fuese que disponía de la cuenta de Celestino Spam, por citar una de sus empresas. Todo eso está ampliamente difundido. Todo eso, el socio Unión, imagino que lo sabe o no lo sabe. ¿Cuál es tu opinión? Porque manejarse así como manejar el club como un empresario sin resultados, me imagino que está en la consideración del socio. Es decir,
Alguna cuestión en la que vos planteás parece, llevándolo al vocabulario cinematográfico, felinesco, ¿viste? Es decir, surrealista. Porque vos planteás precisamente esto y decís, ¿qué hace el socio de Unión? Lo sabe. Y el socio de Unión está enterado. Está enterado, sí, está enterado. No podemos decir que no lo sabe. Pero no es producto esto únicamente del socio. Esto es producto de la desmovilización de la capacidad crítica del socio que ha habido con el adormecimiento. De que como ahora no estamos peleando el descenso, Unión está todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, vamos a la cancha y nos miramos la tabla. Estamos a la mitad de la tabla, che, no tenemos problema de descenso. Pero resulta que los demás, las otras instituciones, no solamente han desarrollado progreso en el fútbol, sino que verdaderamente lo han trasuntado institucionalmente y nos han sobrepasado. Entonces, cuando a algunos no les gusta que uno compare, pero uno tiene que comparar, porque si no compara, por lo mismo que te decía, lo de anoche que pasó con los vecinos de la otra orilla, creo que es un llamado, no un llamado de atención, es simplemente un despertador. ¿Hasta cuándo vamos a estar dormidos? Y esto no es producto de una agrupación o de la oposición, sino que tiene que ser el compromiso del socio. Y creo que se ha naturalizado mucho la mediocridad, la decadencia, cosa que antes no pasaba. Entonces uno ahí ya entra a preguntarse lo otro, y tiene que ver con esas maniobras a las que vos te referiste, que nos demuestran una sola cosa. Yo, quizás en lo personal, siempre digo que yo la declaración la hago a título personal. En su momento dije que este hombre había logrado cambiar la denominación del club, de Club Atlético Unión a Club Atlético Spam. Ojalá me hubiera equivocado, pero lejos, y hubiera quedado como un charlatán. Sin embargo, no solamente lo acabas de enumerar vos, una serie de actos sucesivos y en el tiempo, en todos estos 13 años de gestión, en donde de pronto aparece una vez y dice, me deben 5 millones de dólares. Y yo mismo le dije, y se lo dije a él y al tesorero en reuniones que he tenido con otros integrantes, ¿dónde están los comprobantes? Y el tesorero lo miró y dijo, Luis, nunca notamos eso nosotros. Está sentado en el acta, sí. ¿Me entendés? Entonces, y esto lo llevamos a la justicia penal, ¿y qué nos decían? Pero por favor, nunca Unión en la historia de Unión, bueno, porque nunca en la historia de Unión tuvimos una persona que verdaderamente se haya adueñado del club en virtud de la indiferencia, no de la masa societaria, sino de quienes tenían que estar al lado de él y preguntarle, hey, ¿qué está haciendo? Porque no es un acto, ni es un momento, es una sucesión de actos en todos estos años de gestión. Es más, acosado por las críticas en un momento, el presidente, el actual presidente y anterior presidente, el mismo presidente, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a designar una auditoría, vamos a una comisión que se encargue de auditar las cuentas del club para demostrar los aportes particulares que yo he hecho. Se formó la comisión. La comisión está integrada por gente de la oposición, gente del oficialismo y gente de las entidades, de las filiales. ¿Quiénes no la integraron? Los integrantes de la comisión directiva, otros integrantes que han sido oposición a la última elección, te lo digo sinceramente, con nombre y apellido, la gente de Marcelo Martín se retiró porque dijo que no estaban los... Y gente que yo conozco, que son tan tatengue o más que yo, lógicamente, no estamos descalificando a nadie, estamos hablando de la realidad. Y los pocos que quedaron llevaron adelante la auditoría y demostraron que no existía ningún asiento, al contrario, que lo que se había retirado era más de lo que se decía que se le debía. Entonces todas estas cosas nos ubicaron por fuera del aspecto de la crítica y que dijeron, no, estos no son unionistas, estos lo único que quieren es ventilar las cosas penalmente, y que yo sepa no hay otra cuestión para ventilar lo dudoso y lo raro que no sea a través de la justicia. Fuimos a la justicia y bueno, la justicia en su momento dictaminaron los fiscales y bueno, y hoy lógicamente, inclusive en el día de hoy tenemos los comprobantes a la fecha de que sigue imputado Sí. por el delito que vos manifestaste, el presidente. Entonces, por supuesto que da vergüenza estas cosas y uno no debería ser socio para andar hurgando la actuación del presidente.
y menos en la justicia. Entonces, por eso te digo, volviendo al tema principal, la Asamblea tiene que tener carácter de tal para hablar de todas estas cosas. Temas, como por ejemplo, nos queda re poco tiempo, lamentablemente, Héctor, pero hace poco se murió un obrero en situaciones paupérrimas legales al caerse de lo que se llama la pajarera a un techo del IPEI. Una contratación muy trucha, aparte estaba bajo las órdenes de un empresario o de una constructora que pertenece a Secoti, que al mismo tiempo forma parte de la comisión directiva de SPAM, todo muy turbio en apariencia, ¿no? Porque no tenía ni ART, ni inscripción en el ANSES, estaba ahí sin arnés. Eso le puede costar a Socio Unión un montón a Unión como entidad un perjuicio económico gigante. Quizás si lo planteamos eso hoy nos van a decir, esperemos la memoria y balance del próximo año. Y los hechos están. Entonces, hace 13 años que venimos sacando como sea los balances adelante, ¿no? Y fíjense cómo está el club. Da vergüenza cómo está el club. Ni en un estado de abandono voluntario y doloso se puede llegar a esta situación. Y estas son cosas que hay que decirlas, porque yo tengo una edad en que mis comisiones personales me llevan a no callarme todo aquello que me parece que pasa por el lado de la chantada y el lado de la mentira. No me considero más que nadie, pero sí me considero uno más de los integrantes del cuerpo de quienes dejamos la pasión afuera y con el corazón decimos, no es la unión que queremos. Porque conocimos otra unión, y gritábamos por otra cosa y nos llenábamos de orgullo por otras cosas, no por ganar un clásico de vez en cuando. Unión era toda una gestión, Unión era una trayectoria, Unión era historia y no se puede dilapidarla así como se está haciendo. Porque lo que pasa es que precisamente se naturaliza tanto la decadencia, se naturaliza tanto la degradación, que verdaderamente da lo mismo. Y así está el club. Como el socio ya no puede entrar porque no hay actividad, nadie se da cuenta cómo está. Y tenemos un cáncer, que es el tiempo, que se nos perdona. Entonces, y no perdona tanto que está diciendo que 13 años ya es mucho, por más que te elija la gente. Si no tenés la amplitud suficiente para convocar y hablar, porque hay gente que se ha ofrecido, inclusive hay otra gente de otras agrupaciones que ofrecieron su servicio, así como se lo hemos dicho también nosotros, estábamos dispuestos a colaborar, lo que sea. No tenemos ningún tipo de respuesta. Entonces, todas estas inquietudes las vamos a llevar a la Asamblea. No sé si seremos escuchados, no sé si nos van a dar la palabra. Creemos que es el ámbito adecuado. Y también, lógicamente, trataremos de que no se desmadre ningún tipo de convivencia interna, que es la civilizada que tenemos que tener los socios. Porque por ahí hay algunos pícaros que son más hispanistas que spam y creen que hay un agravio personal en todo el tenor de las críticas, cuando acá lo que hay es la demostración de un estado de deterioro en la confianza del presidente y la comisión. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, sinceramente.